En la Edad Media, el miedo a Dios pesaba más que cualquier ley humana. Todo, desde las cosechas hasta la salud, se interpretaba como una señal de su voluntad. Pero cuando se trataba del pecado, la creencia en el juicio divino se convertía en una herramienta de control, una forma de castigar con el fuego del cielo a quienes se apartaban del camino impuesto por la Iglesia. En ese mundo donde el dogma valía más que la compasión, el cuerpo femenino se transformó en un campo de batalla moral. Y entre todos los cuerpos, ninguno fue más vigilado ni más castigado que el de una mujer embarazada fuera del matrimonio. El pecado de concebir sin estar casada no solo era considerado una falta contra la moral, sino un desafío directo al orden divino. La mujer que llevaba en su vientre una vida sin bendición era vista como una amenaza viviente, una advertencia encarnada de la corrupción del alma. Las aldeas medievales, cerradas y dominadas por la superstición, no tardaban en reaccionar. Bastaba un rumor, una mirada o una barriga que comenzaba a notarse, para que una mujer fuera señalada como adúltera, fornicadora o incluso bruja. Nadie preguntaba por amor ni por deseo. En los ojos del pueblo, solo existía la culpa. El juicio que la esperaba no era el de un tribunal con testigos y pruebas. Era el juicio de Dios, o al menos así lo llamaban. Una ordalía, una prueba física donde el dolor se consideraba la voz divina. Si sobrevivía, se decía que Dios la había salvado. Si moría, era porque Él mismo había revelado su culpa. Así, las manos que deberían haber protegido una nueva vida eran lanzadas al agua hirviendo o forzadas a sostener hierro ardiente. Todo en nombre de la verdad celestial. En los registros carolingios del siglo IX, se describen con precisión los rituales de estas ordalías. El sacerdote bendecía el agua, el hierro o el fuego, invocando a Dios para que mostrara la inocencia del acusado. Luego, en medio del silencio, la mujer debía enfrentarse al tormento, mientras el pueblo observaba con un miedo mezclado con curiosidad. Al terminar, el sacerdote vendaba sus heridas y esperaba 3 días. Si su piel sanaba limpia, era declarada pura. Si se infectaba, era condenada. No había apelación, porque la sentencia provenía del cielo. Lo más cruel de todo era la aceptación general de estas prácticas. Ni jueces, ni clérigos, ni familias dudaban del método. Para ellos, el sufrimiento era un lenguaje divino. Si una mujer perdía al hijo en medio del proceso, lo llamaban la voluntad de Dios. Si moría, decían que su alma encontraría redención en el más allá. Así, el dolor se convertía en doctrina y la fe, en una forma de castigo. Imagina la escena. Una mujer joven, débil por el hambre y el miedo, arrodillada ante un caldero humeante. El vapor le cubre el rostro mientras el sacerdote la obliga a jurar su inocencia. No hay gritos, solo el crepitar del agua y las plegarias que se confunden con llantos. Ella sabe que no importa lo que haga, porque el fuego no distingue la culpa de la inocencia, solo quema. Y en ese momento, más que en ningún otro, la justicia deja de ser humana. Así comenzó una de las páginas más oscuras de la historia medieval. Una época donde el castigo a las mujeres embarazadas fuera del matrimonio se disfrazó de fe y donde el miedo se convirtió en la herramienta más eficaz para someter al cuerpo y al alma. Pero esto era solo el inicio. Lo que vino después fue aún más aterrador. Cuando el fuego ya no bastaba, la vergüenza pública se encargó de continuar el suplicio. En las aldeas y monasterios del siglo IX, cuando una mujer era acusada de haber concebido fuera del matrimonio, se le ofrecía una única oportunidad de demostrar su pureza ante los ojos de Dios: la ordalía del agua hirviendo. Era una ceremonia cuidadosamente estructurada, más un ritual religioso que un proceso judicial. Las campanas sonaban para convocar al pueblo, los sacerdotes preparaban el caldero, y los monjes cantaban salmos mientras el agua burbujeaba con furia. Frente a todos, la mujer era conducida al centro del atrio,
obligada a jurar su inocencia sobre la cruz y a sumergir sus manos desnudas en el agua ardiente para sacar un anillo, una piedra o un trozo de hierro bendecido. El dolor era inmediato y absoluto. La piel se ampollaba, el olor a carne quemada llenaba la iglesia, y los murmullos del público se mezclaban con las oraciones de los clérigos. Luego, la herida era cubierta con vendas bendecidas. 3 días después, el sacerdote las retiraba en presencia de testigos. Si la piel había sanado limpia, se declaraba que Dios había intervenido en favor de la inocente. Pero si la herida mostraba pus o necrosis, el veredicto era irrevocable. Culpable. No había apelaciones, porque la mano de Dios había hablado. Los registros del Imperio Carolingio describen casos reales donde mujeres embarazadas, debilitadas por el hambre y la desnutrición, fueron sometidas a esta ordalía. Muchas no sobrevivieron al trauma o perdieron al niño poco después. Sin embargo, en la mentalidad de la época, esas muertes no eran tragedias humanas, sino juicios divinos. El dolor, la fiebre, incluso el aborto espontáneo, eran vistos como pruebas de la culpa que el cielo castigaba a través del cuerpo. Lo más terrible no era solo la tortura, sino la convicción absoluta de que todo aquello era justo. A medida que la práctica se expandía por Europa occidental, surgieron variantes aún más crueles. En algunas regiones del Sacro Imperio Romano Germánico, se sustituía el agua por hierro candente. El castigo comenzaba con una misa. El sacerdote bendecía una barra de hierro al rojo vivo, símbolo del fuego purificador, y la mujer debía recorrer una distancia predeterminada sosteniéndola entre las manos. Cada paso era observado por los jueces, los notables del pueblo y, a menudo, los mismos familiares que la habían denunciado. Al finalizar, sus manos eran envueltas y selladas por el sacerdote. Si, pasados los 3 días, la piel no mostraba señales de infección, se proclamaba su inocencia. Si las heridas se pudrían, la sentencia era la humillación pública, la flagelación, o en casos extremos, el encierro perpetuo en una celda monástica. El sentido simbólico de estas pruebas era claro. El fuego y el agua representaban a Dios, y solo Él podía conceder la curación. Pero detrás del lenguaje sagrado se escondía una verdad más amarga. Estas ordalías no eran justicia, sino castigo. Servían para reafirmar el poder de la Iglesia y mantener bajo control a quienes se salían del modelo moral establecido. La mujer no era un alma en busca de redención. Era un ejemplo vivo del pecado que debía ser exhibido ante la comunidad. El cronista normando Orderic Vital, en el siglo XI, escribió sobre el caso de una campesina que fue acusada de adulterio por su propio esposo. Sometida al hierro ardiente, recorrió 3 pasos antes de desplomarse. Su muerte fue interpretada como una confesión silenciosa. El sacerdote, sin mostrar compasión, bendijo su cadáver y declaró que la justicia divina se había cumplido. En ese acto brutal se condensaba toda la lógica medieval, el sufrimiento como camino a la verdad. Lo más trágico de estas historias no es solo la violencia física, sino la manera en que el cuerpo de la mujer se convirtió en la herramienta del juicio. Su piel, su carne y su dolor eran el medio por el cual se decidía la pureza o la culpa. En una sociedad donde el honor pesaba más que la compasión, la maternidad fuera del matrimonio se convirtió en una marca de infamia, una vergüenza que solo el fuego podía borrar. Con el tiempo, las ordalías fueron prohibidas por las reformas canónicas del siglo XIII, pero durante más de 300 años, fueron consideradas un método legítimo de justicia divina. Para muchas mujeres, el agua hirviendo y el hierro ardiente fueron las últimas cosas que tocaron antes de morir. Y aunque los siglos han pasado, el eco de esos juicios aún resuena en las historias que sobrevivieron. Relatos de fe ciega, de miedo, y de una sociedad que confundió la voz de Dios con el grito del dolor humano. Y cuando el fuego ya no bastó para castigar, la Iglesia y los tribunales civiles encontraron otra forma de mantener viva la vergüenza: grabarla en la carne con hierro,
y convertirla en señal eterna. Imagina una mañana gris en una plaza medieval. El aire huele a ceniza y a miedo. En el centro, una mujer embarazada espera de pie, con las manos atadas y la mirada perdida. A su alrededor, los vecinos se reúnen en silencio, algunos con compasión disimulada, otros con curiosidad morbosa. Un verdugo sostiene una barra de hierro al rojo vivo, y el sacerdote murmura oraciones que suenan más a sentencia que a misericordia. En un instante, el hierro toca la piel. Un chasquido, un grito ahogado, y el olor a carne quemada se mezcla con el incienso del altar cercano. Así se marcaba el pecado. Así se convertía la vergüenza en ley. La práctica de marcar con hierro ardiente a las mujeres acusadas de adulterio o embarazo ilegítimo se extendió por buena parte de Europa durante la Alta y la Baja Edad Media. En regiones como Normandía, Bretaña o el norte de Francia, los códigos locales especificaban que la marca debía hacerse en el rostro, en la frente, en la mejilla o junto al ojo. El motivo era tan simple como cruel. El castigo debía ser visible, indeleble, imposible de ocultar. La herida no solo dolía, se transformaba en una cicatriz perpetua, un estigma que la sociedad reconocía de inmediato. El término latino estigma ya existía en la Roma antigua y se aplicaba a esclavos o criminales. En la Edad Media, la Iglesia y los tribunales laicos lo revivieron como un símbolo moral. La piel femenina se convirtió en pergamino donde se escribía el pecado. En algunos lugares, las letras grabadas eran iniciales: A de adúltera, F de fornicadora. En otros, la marca tenía forma de cruz, como si el fuego purificara lo que el amor había manchado. Cada golpe del hierro era una lección pública, una advertencia a las demás mujeres. El deseo tenía precio, y ese precio se pagaba con sangre. En Inglaterra, aunque el castigo con hierro ardiente fue menos frecuente, el concepto de la vergüenza pública fue igual de despiadado. Los registros eclesiásticos de York y Londres describen procesiones en las que mujeres acusadas de fornicación desfilaban descalzas, cubiertas solo con una sábana blanca y una cuerda al cuello. Debían confesar sus pecados en voz alta mientras el pueblo las observaba pasar. Algunos se burlaban, otros las escupían. Era la misma lógica que en el continente: borrar la dignidad para reforzar el control moral. Los teólogos de la época no solo aprobaron estos castigos, sino que los elevaron a categoría espiritual. Tomás de Aquino, en su Summa Theologiae, escribió que los pecados carnales eran especialmente vergonzosos, no porque fueran los más graves, sino porque sometían la razón, la parte más elevada del alma, al deseo corporal. Según su razonamiento, la vergüenza visible debía servir para recordar al pecador que el cuerpo, fuente de placer, podía también ser instrumento de condena. Para la Iglesia, marcar el rostro de una mujer era marcar el límite entre lo divino y lo humano, entre la obediencia y la tentación. Pero más allá de la teología, estas prácticas cumplían un papel social: mantener el orden a través del miedo. En una época donde la reputación lo era todo, una marca facial equivalía a una muerte civil. Nadie contrataba, ayudaba ni hablaba con una mujer marcada. Era expulsada de su comunidad sin necesidad de ser desterrada físicamente. La cicatriz se encargaba de hacerlo por ella. Con el tiempo, incluso las hijas de mujeres marcadas heredaban la desconfianza del pueblo, como si la mancha moral se transmitiera por la sangre. Y así, las aldeas medievales se convirtieron en escenarios de una justicia cruel, donde la vergüenza era más temida que la muerte. Las campanas que un día anunciaban bodas o nacimientos repicaban también para señalar la infamia. Los sermones del domingo recordaban a todos que la virtud femenina debía conservarse intacta, no por amor a Dios, sino por miedo al castigo. En ese mundo de superstición y control, la marca en la piel era más que una cicatriz. Era un sello del poder masculino, una firma del Estado y de la Iglesia sobre el cuerpo de la mujer. Y aunque siglos después las llamas del hierro se apagaron,
El eco de su crepitar sigue vivo en los archivos, en los rostros descritos por los cronistas y en las leyendas que aún susurran en las aldeas de Europa. Pero no todas las condenas terminaban con una marca. Algunas iban más allá del fuego, porque para muchas mujeres, el castigo no se medía en cicatrices, sino en golpes y penitencias interminables. Cuando el fuego dejó de ser suficiente para saciar el hambre de justicia divina, el látigo tomó su lugar. En los claustros, en las plazas, incluso en los templos, el sonido del cuero cortando la piel se convirtió en una melodía cotidiana. La flagelación, que en sus orígenes fue una práctica monástica de purificación espiritual, se transformó en un espectáculo de penitencia pública. Y como siempre, las mujeres fueron sus principales protagonistas, especialmente aquellas que habían concebido sin la bendición del matrimonio, condenadas no solo por el acto sino por el cuerpo que lo hacía visible. El ritual era humillante. En Inglaterra, según los registros de los tribunales eclesiásticos de York y Exeter, las mujeres acusadas de fornicación o embarazo ilegítimo debían presentarse descalzas ante la comunidad. Vestían una túnica blanca, símbolo de pureza perdida, y llevaban una cuerda atada al cuello, signo de sumisión. Algunas portaban una cruz de madera, otras un candil encendido, como si la luz pudiera borrar la mancha del pecado. Debían recorrer las calles de su parroquia mientras confesaban en voz alta: «He pecado contra Dios y contra el orden de los hombres». Tras la procesión, el castigo físico comenzaba. Los golpes no buscaban matar, sino purificar. Cada latigazo era proclamado como una oportunidad de redención, un sacrificio del cuerpo en nombre del alma. Los clérigos lo llamaban el bálsamo del dolor, una medicina santa que limpiaba el pecado. Pero en la práctica, no era más que una tortura encubierta. Las espaldas se abrían, la piel se llenaba de sangre, y las lágrimas se confundían con el sudor. La multitud observaba en silencio, convencida de que estaba presenciando un acto de justicia. El sufrimiento era público y el arrepentimiento obligatorio. El cardenal Pedro Damián, reformador del siglo XI, fue uno de los grandes defensores de la flagelación como penitencia. En sus escritos afirmaba que el cuerpo debe aprender obediencia mediante el dolor, para que el alma pueda alcanzar la gracia. Para él, los golpes no eran castigo, sino lección. Y aunque su intención era espiritual, sus ideas alimentaron siglos de violencia institucionalizada. Bajo su influencia, los monasterios adoptaron la disciplina del látigo como forma de oración, y pronto las autoridades civiles la convirtieron en castigo moral. Lo que había comenzado en los muros del convento terminó extendiéndose por toda la cristiandad. En muchas ciudades, las procesiones penitenciales se convirtieron en auténticos espectáculos. Los cronistas de Florencia y Aviñón relataron cómo multitudes se reunían para ver a las mujeres caídas marchar entre rezos y golpes, acompañadas de cánticos y tambores. A menudo, las mismas familias de las acusadas asistían al acto, no por compasión, sino para demostrar públicamente su lealtad al orden moral. El dolor de una hija o de una hermana se convertía en moneda de redención social. Pero las consecuencias iban más allá del cuerpo. El castigo físico buscaba doblegar también el espíritu. Las mujeres castigadas quedaban marcadas por el estigma, muchas veces sin posibilidad de reintegrarse en la comunidad. Algunas huían, otras ingresaban en conventos, y unas pocas, en un intento desesperado de expiación, se ofrecían a repetir la penitencia de manera voluntaria. En una sociedad que creía que el dolor acercaba a Dios, el sufrimiento femenino se convirtió en espectáculo de fe. Lo más irónico era que la Iglesia justificaba estos actos como una forma de misericordia. En los sermones se decía que más vale sufrir en la carne que arder en el infierno. Así, la tortura se disfrazaba de salvación. El látigo se convertía en símbolo de obediencia y la vergüenza en virtud. Pero detrás de cada golpe había un mensaje más oscuro. El cuerpo de la mujer no le pertenecía. Era propiedad del dogma, del poder y del miedo.
Y mientras los gritos se apagaban entre las piedras de las iglesias, una nueva forma de castigo se gestaba tras los muros sagrados. Una que no requería látigo ni fuego, pero que era igual de despiadada: el encierro. Porque cuando la sociedad no podía purificar el pecado con sangre, lo escondía detrás de una puerta cerrada. Detrás de los muros gruesos de piedra, donde el canto de los monjes se confundía con el viento, existía un tipo de prisión que el mundo prefería no mirar. A simple vista, los conventos eran refugios de paz y oración. Pero en realidad, muchos de ellos escondían tras sus portones pesados a las mujeres que la sociedad quería hacer desaparecer. No con fuego ni látigos, sino con silencio. Era el castigo más frío de todos: ser olvidada en nombre de Dios. En la Europa del siglo XII, tras las reformas gregorianas que endurecieron la disciplina eclesiástica, comenzó a extenderse una práctica que se consideraba piadosa: el confinamiento espiritual. Cuando una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, o cuando una monja rompía sus votos de castidad, era común que fuera recluida en una celda dentro de un convento. Allí no habría tortura visible ni sangre derramada, pero el sufrimiento era constante, invisible y muchas veces mortal. El proceso comenzaba con una ceremonia pública. En presencia del clero y los notables del pueblo, la mujer debía arrodillarse frente al altar y confesar su falta. A veces se le cubría la cabeza con un velo negro y se pronunciaban las palabras rituales: que el mundo se cierre para ti y que solo Dios te vea. Luego era conducida al interior del convento, a una pequeña celda de piedra apenas iluminada por una rendija. No había camas, solo paja en el suelo. No había conversación, solo rezos. Y no había consuelo, porque incluso las hermanas que la vigilaban la trataban como a un alma caída, una advertencia viva del peligro del deseo. Las condiciones de vida en estas prisiones espirituales eran tan duras que muchas mujeres morían antes de dar a luz. El frío, el hambre y las infecciones hacían su trabajo lentamente, mientras el silencio se convertía en compañero y verdugo. Aquellas que sobrevivían al parto rara vez volvían a ver a su hijo. El bebé era entregado a una institución religiosa, un orfanato o una familia desconocida, para evitar la deshonra. La madre quedaba atrás, sola, sin nombre, rezando en la oscuridad por un perdón que nunca llegaba. En Flandes y el norte de Francia, los registros eclesiásticos describen casos de mujeres nobles y burguesas enviadas a conventos para preservar el honor de la familia. No se trataba solo de castigo, sino también de control social. El encierro funcionaba como una limpieza moral. Se ocultaba el pecado y se restauraba la apariencia de pureza familiar. En algunos casos, ni siquiera era decisión de la iglesia, sino de los propios padres, ansiosos por evitar el escándalo. Era la manera más eficaz de borrar un error sin manchar el apellido. Para las monjas que rompían su voto de castidad, el destino era aún más severo. Los documentos del Concilio de Londres de 1102 mencionan casos de religiosas embarazadas que fueron encerradas de por vida dentro de sus conventos. En ciertos monasterios se construyeron celdas especialmente para estas penitentes. Eran habitaciones pequeñas, sin ventanas, con una única abertura para pasar comida y agua. Allí permanecían hasta la muerte, dedicadas a la oración perpetua. A veces, incluso se celebraba una ceremonia simbólica de entierro. La mujer era bendecida como si hubiera muerto para el mundo, y su nombre se borraba de los registros de la comunidad. Las crónicas benedictinas hablan de mujeres que enloquecieron en esas celdas, murmurando oraciones hasta perder la voz. Algunas dejaron grabados en las paredes fragmentos de salmos o simples palabras de esperanza. Dios me ve. Esa era su única forma de resistir el olvido. Pero el mundo exterior ya no las recordaba. En la mentalidad medieval, esas mujeres no estaban castigadas, sino protegidas del pecado. Así lo decían los obispos, los abades y los padres. Mejor perder la libertad que perder el alma.
La ironía era dolorosa. Lo que se presentaba como misericordia no era más que una forma refinada de represión. El silencio se convirtió en una herramienta de poder más efectiva que el hierro o el látigo. Y en ese silencio nacieron generaciones de mujeres sin voz, ocultas tras los muros de la devoción. Algunas murieron rezando por un hijo que jamás volverían a ver. Otras simplemente dejaron de rezar, convencidas de que ni Dios podía oír desde tan lejos. Pero cuando el encierro ya no bastó, cuando la iglesia y los pueblos quisieron borrar toda huella de pecado, apareció la condena más definitiva: el destierro. Porque en una sociedad que creía en la pureza como moneda divina, no bastaba con encerrar a la pecadora. Había que borrarla del mapa. No hubo juicio, ni apelación, ni misericordia. Solo una orden fría pronunciada por los ancianos del pueblo o el sacerdote de la parroquia: vete, no vuelvas. Así terminaban muchas historias de mujeres embarazadas fuera del matrimonio en la Edad Media. No con fuego ni látigos, sino con algo más devastador: el exilio. Porque en una sociedad donde la pertenencia lo era todo, ser expulsada significaba morir en vida. El destierro era una práctica común en aldeas y villas de toda Europa occidental, especialmente en Inglaterra, Flandes y el norte de Alemania. Bastaba que una mujer mostrara signos visibles de embarazo sin estar casada para que se la considerara una amenaza al orden moral. En comunidades pequeñas, donde todos se conocían y la reputación de una familia dependía de la mirada ajena, la presencia de una pecadora era vista como una mancha colectiva. Su cuerpo, convertido en prueba viviente del pecado, debía desaparecer. Y la forma más sencilla de lograrlo era obligarla a marcharse. En muchos casos, el destierro no era una decisión de las autoridades reales o eclesiásticas, sino de los mismos vecinos. Reunidos en el atrio de la iglesia o frente al ayuntamiento, emitían su veredicto. La mujer debía abandonar el pueblo antes del amanecer. Si se negaba, podía ser excomulgada o castigada con azotes. Algunas eran escoltadas por guardias hasta los límites de la aldea. Otras simplemente desaparecían durante la noche, llevándose consigo lo poco que tenían y un hijo que aún no había nacido. Los documentos de los tribunales manoriales de Norfolk y Suffolk registran varios casos de mujeres echadas por el pecado. Una de ellas, llamada Alice Delaney, fue expulsada por causar escándalo al pueblo con su vientre descubierto. Su historia no tuvo final feliz. Semanas después, los registros parroquiales mencionan su cuerpo hallado junto al río. No se sabe si cayó o si decidió acabar con su propia vida. Lo único que quedó fue su nombre y la palabra que lo acompañaba: fornicaria. Para las mujeres desterradas, no existía refugio seguro. Algunas buscaban asilo en otros pueblos, pero la noticia de su vergüenza las precedía. Otras se dirigían a las ciudades, donde el anonimato ofrecía una oportunidad de supervivencia, aunque fuera breve. Allí, entre las sombras de los mercados y los callejones, muchas terminaban en la mendicidad o la prostitución, condenadas por el mismo pecado que las había expulsado. En los ojos de la sociedad, eran intocables, criaturas sin patria, sin nombre y sin esperanza. La iglesia veía el destierro como un acto de purificación colectiva. Los sermones lo justificaban diciendo que era mejor apartar a una oveja enferma que contagiar a todo el rebaño. Así, la exclusión se revestía de virtud. En los pueblos, la partida de una mujer embarazada fuera del matrimonio era seguida por un silencio tenso, una especie de alivio público. Nadie hablaba de ella, pero todos sabían. En adelante, cada embarazo legítimo se celebraba con mayor fervor, como si la expulsión hubiera limpiado el aire. Lo más terrible de este castigo era su eficacia. No dejaba heridas visibles, ni cuerpos colgados, ni marcas en la piel. Pero su huella en el alma era imborrable. El destierro convertía a la mujer en una sombra que vagaba sin destino. Algunas morían en los caminos, otras daban a luz en soledad,
cubiertas por la lluvia o la nieve. A veces, los peregrinos encontraban a un recién nacido envuelto en telas y dejaban una oración sobre su pequeño cuerpo antes de continuar. Así se multiplicaron los niños del silencio, criaturas sin origen, nacidas del miedo y de la injusticia. El destierro no era solo un castigo individual, sino un mensaje colectivo. Recordaba a todos, hombres y mujeres, lo que ocurría cuando alguien se apartaba del camino trazado por la Iglesia. Era una advertencia silenciosa, tan poderosa como el fuego o el látigo. Y funcionaba, porque el miedo era más duradero que el dolor. Al final, la Edad Media no castigó solo el cuerpo de las mujeres, sino su existencia misma. Las borró del relato oficial, las escondió bajo la palabra pecado y las condenó al olvido. Pero en los documentos olvidados, en las cartas y los cantos antiguos, aún se escucha su eco. La voz de las que fueron juzgadas, marcadas, golpeadas o desterradas en nombre de una moral que confundió el control con la fe. Y aunque los siglos han pasado, su historia sigue siendo una herida abierta, una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Cuántas veces hemos llamado justicia a lo que en realidad fue crueldad? La Edad Media no fue solo una época de castillos y caballeros, sino también de oscuridad moral disfrazada de fe. En nombre de Dios, se sometió a las mujeres a juicios imposibles, a torturas santificadas, a silencios que dolían más que el fuego. Aquellas que amaron fuera del matrimonio o simplemente fueron víctimas del deseo o del poder, se convirtieron en símbolos del pecado. Su cuerpo, su maternidad y hasta su respiración fueron considerados amenazas al orden divino. En los pueblos, en los conventos y en los tribunales, sus nombres se borraron, pero sus gritos siguieron resonando en las piedras frías de las iglesias. El juicio del agua y del hierro, la marca ardiente en la piel, el látigo, el encierro y el destierro, no fueron simples castigos. Fueron herramientas de control. Castigaban no solo el acto, sino la existencia misma de una mujer que desafiaba las normas. El cuerpo femenino se transformó en el escenario donde se libraba la guerra entre el miedo y la fe. Cada herida era un sermón, cada lágrima una advertencia. La sociedad medieval necesitaba culpables, y las encontró en quienes no podían defenderse. Sin embargo, detrás de ese horror, persistía algo más profundo: la convicción colectiva de que el dolor purificaba, de que el sufrimiento era el camino hacia la salvación. Así se construyó una moral donde la crueldad se justificaba como virtud y donde el castigo se convirtió en espectáculo. Pero lo que se presentó como justicia divina no fue más que una forma de preservar el poder, de mantener a las mujeres sometidas bajo el peso del pecado y del silencio. Hoy, al mirar hacia atrás, esas historias revelan algo más que barbarie. Revelan cómo el miedo puede moldear una civilización entera, cómo la religión puede ser usada como arma, y cómo el cuerpo de una mujer puede convertirse en campo de batalla cuando la sociedad teme su libertad. Las cicatrices de aquellas mujeres no desaparecieron con los siglos. Permanecen, invisibles pero vivas, en los ecos de la historia. Quizás la lección más dura de todo esto sea comprender que el verdadero pecado nunca estuvo en ellas, sino en quienes confundieron la fe con el poder y la justicia con la humillación. Porque el fuego se apaga, el hierro se enfría, pero la memoria permanece. Y es en esa memoria donde la humanidad aún puede redimirse. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la religión justificaba estos actos? ¿O que fue una forma de someter a las mujeres bajo el miedo? Cuéntame en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia.